Quiero compartir una porción del Evangelio de Mateo para que, de alguna manera, entiendo en este tiempo, ¿no? Predicar de Jesús, de lo que es Jesús, de lo que Él hace, de lo que Él tiene, lo que Él trajo y lo que Él quiere, o al menos dejó escrito para nosotros. Y voy a tomar una parte que me llegó bastante, no sé si llamarlo enseñanza, pero vamos al grano. Mateo capítulo 16, verso 13 al 19. Lo voy a leer en la versión popular, me estoy reencontrando con esta versión. ¿Me traen un vaso de agua? Hace falta un vaso de agua. O tacita, lo mismo. Digo versión popular porque es una versión en un lenguaje muy actual, muy nuestro, muy claro, muy directo, podría decirlo así. Y bueno, me parece más fácil para predicarlo, para enseñarlo. No quiere decir que el otro esté distinto, pero voy en esto. Mateo 16, capítulo 16, verso 13 hasta el 19. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, presta atención a lo que voy a decir. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron. Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y vuelve a preguntar Jesús, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Les preguntó. ¿Quién dice que soy? Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. ¿Saben? Esta palabra la he leído, la he escuchado, creo que hasta predicado o recibido en prédica muchas veces. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en los cielos y viceversa. Pero hay algo mucho más profundo que Jesús está logrando, porque fíjese que Jesús es el que empieza la conversación, el que empieza la ministración, para que lo digamos en términos que nosotros manejamos los evangélicos. Me ministró. La ministración que Jesús, porque Jesús dice, llegando a una región, a un lugar, donde eventualmente podríamos decir, y me da la impresión, para a lo mejor imaginariamente contextualizarlo, llegaron a la casa donde residían, a la cabaña donde estaban parando, todos juntos. Y Jesús les hace una pregunta a los suyos. No se la está haciendo a la gente en general. Sino le dice, che, ustedes que andan ahí, que yo no puedo porque veo que me tienen todos ahí. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quién piensa que soy yo? El Hijo del Hombre. Fíjese, cuando le hace la pregunta ya se les está respondiendo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, capaz que si buscamos una traducción más a los originarios diría, me parece que Jesús le está diciendo, ¿quién dicen la gente que soy yo el Mesías? ¿Viste? O sea, como diciendo, ¿quiénes dicen que soy? Y la gente tiene opinión.
Unos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Moisés, otros dicen que sos Jeremías, o algún otro profeta resucitado. En otras versiones dice así, en otros los evangelios también dice algo parecido. Y Jesús no dice nada de esto, sino que dice, ¿y ustedes? Había, digamos que por lo menos eran los 12, los que estaban ahí, sus discípulos. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? ¿Y quién es Jesús? Y digo, ¿por qué viene esta pregunta? Porque Jesús lo que está buscando es que entiendan, y a futuro lo entendieron, porque es lo que manifestó Pedro y todos los discípulos, exceptuando a Judas, y Pablo como apóstol constituido por Dios. Lo que Jesús está buscando es que entiendan y sepan que cuando ellos descubran quién es Él en su corazón, les sea revelado, van a tener el poder. Van a tener eso que Jesús trajo, la salvación. Porque el poder de Dios, a ver, el poder que Jesús trajo, ¿es solo para sanar a enfermos? ¿Es solo para darle comer a los pobres? ¿Es solo? Jesús vino a traer salvación, a reconciliar al hombre con Dios, que pueda acceder de vuelta el hombre a ser parte de Dios, creación genuina de Dios, vivir, compartir con Dios, eternidad. Y esa es la buena noticia, y la buena noticia es para todo lo que haga falta mientras tanto. Entonces, cuando Jesús hace esta pregunta, Pedro responde. Y a mí me vino una reflexión, al menos a mi cabeza, que cuando tenemos ese conocimiento, esa revelación en nuestro corazón de quién es Jesús verdaderamente, inmediatamente nos viene lo que le vino a Pedro. Bienaventurado es Pedro, en la versión Reina Valera, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló hombre alguno. Nadie te dijo a vos quién era. Te lo dijo mi Padre. Y por esa razón, porque ya está en tu corazón eso, te puedo dar la llave del reino de los cielos. Y la autoridad. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, y viceversa. Cuando eso es revelado, cuando logramos, y me voy a la palabra que vuelvo siempre quizás a lo mismo, a la palabra de la samaritana, cuando Dios me habló a principio de año, si vemos a Jesús, si logramos que Jesús nos sea revelado, si logramos ver a Jesús, digo, pareciera reiterativo, le estoy hablando a gente que viene a la iglesia, pero Jesús le está hablando a sus discípulos. Me estoy hablando a mí que hace 30 y pico de años que al menos conozco a Dios en esta revelación bíblica del Evangelio. Porque el temor a Dios me fue puesto de niño por tradición, porque crecimos en una sociedad occidental y cristiana, sabiendo quién es Jesús, el Hijo de Dios, y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero esa revelación es la que te da la autoridad, es la que te da el poder. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Entiende la palabra iglesia? Entonces, ¿tenemos la capacidad de sentirnos iglesia? ¿O esperamos que la iglesia nos dé? Yo cuando escucho que dicen, estoy esperando que la iglesia me dé, o esa iglesia me dio, esta persona todavía no le fue revelado Jesús. Porque Jesús dice que tú eres, y esa revelación te transforma en iglesia. Y si vos sos iglesia, ¿qué estás esperando de la iglesia? Hay una confusión de conceptos. Estás esperando quizás cosas de la institución o de las personas. No está mal. Cada uno se siente cómodo con quien se siente cómodo. Sos amigo de los que sos amigos, no de los que no te gustan. Vos no sos amigo no sé, de alguien malo. Porque sos una persona buena, entonces no te juntas con los malos, qué sé yo. Pero eso es otra cosa. Eso es afinidad. Es otra cosa. Cuando vos tenés la revelación de quién es Jesús, te acontece esto. Entonces Jesús cuando hace esto, les está diciendo algo a los discípulos, que cuando Él se vaya, le va a ser recordado, y por eso los discípulos, llamados apóstoles, llevaron adelante la tarea que llevaron adelante. Por eso Pedro y Juan, cuando entraban al templo, se pararon frente al que estaba mendigando en la puerta del templo, y lo tienen que haber visto muchas veces más.
Pero ese día se pararon en la autoridad porque venían de tener la revelación fresca. Dice, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pues tenía el poder. Porque Jesús les había revelado, les había dado la opción. Y ustedes tienen que saber que yo soy el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Si usted tiene seguridad en eso, tenga seguridad que usted es iglesia. Porque te constituye la iglesia eso. Y eso te da el poder para, tampoco es para que haga brujería santa, ¿vio? Te ato en el nombre de Jesús. ¿Lo escucha? Hay un reel también por ahí que anda dando vueltas de una evangélica que ahora que desatalo y atalo ese arquero. El partido del otro día. Marisa era la que se ponía a orar en los partidos de fútbol. Y bueno, muy futbolero, por eso me salieron los chicos así. Y atalo el nombre de Jesús. Pero hay poder. Y después, no tengo poder en la palabra y vas a sufrir en el nombre de Jesús. Y dices, wow. No. Es mucho más que eso, es el poder para salvar. El poder para sentarte al lado de una persona que está como indigente, como me tocó este miércoles, que entiendo Dios me indicó porque di vueltas y miré, y había mucha necesidad. Pero ese joven, para arrimarte y tener el poder para decir, Jesús te ama, te va a salvar, míralo a Él. Él te asistió hoy. Tener esa autoridad de quién es mi vida. Es tuya, Señor. Tener esa confianza, tener ese poder. ¿Saben? Jesús hizo esta enseñanza, pero no quedó allí. Vamos a dar, bueno, yo aquí doy vuelta a la página. Yo noté algunas cosas así al pasar. Este es el poder de la iglesia. Sos iglesia cuando podés reconocer a Jesús firmemente en tu corazón. En ese momento Jesús puede transferir toda su autoridad cuando encuentra este tipo de fe. Y mire lo que Mateo 18 y 19. ¿Sabe? Estos dos versículos, pescados por decirlo así, ahí en este capítulo 18, en estos dos versículos 18 y 19, tiene un contexto. Y Jesús está enseñando en este contexto acerca de perdonar, de restaurar, de cómo funcionar como hermanos, cómo funcionar frente a personas malas. Antes de lo que voy a leer, Jesús le está diciendo, si tu hermano pecare o tuviera algo contra vos, anda y habla, si está equivocado, decir, mira, estás equivocado, hermano. Si tu hermano no reconoce el error, bueno, busca 2 o 3 más y anda y le da unas ciertas pautas, enseñanza para restaurar. Y bueno, y si no pasa nada, bueno, de última tenerlo por gentil y publicano, o sea, por cobrador de impuestos, por persona no grata. Y luego dice esto, que voy a leer ahora. Pero luego también enseña, porque Pedro le vuelve a hacer una pregunta, porque está hablando, enseñando acerca, en definitiva está enseñando acerca del perdón. Está enseñando cómo perdono. ¿Cómo hago para aceptar algo que no está bien? ¿Y cómo hago para entender el arrepentimiento de otro? ¿Sabe que el perdón tiene que ver con esto? Tiene que ver con entender el arrepentimiento del otro, con aceptarlo. Y Jesús quiere que seamos como Él, porque si somos iglesia somos como Él. Pero Jesús también quiere hacer un reino espiritual, vino a traer un reino espiritual y no natural, y no mirar lo que tenemos en los ojos, sino mirar lo que Él trae. Y no es fácil, porque yo me muevo en un mundo natural en el que digo, no veo las horas de dejar de predicar para entrarle esa factura. Eso es natural. Y ojalá que termine de predicar antes que se acabe el gas del chino. Eso es natural. Pero Jesús vino a traer un mundo espiritual. ¿Y cómo hago eso? Bueno, está enseñando eso. Está enseñando eso Jesús.
Y se ve que dijo, se ve que lo que les estuve contando antes acerca de que cuando les pregunté, no alcanzó, porque digo, cronológicamente, si el libro de Mateo fue escrito en forma cronológica, supongo que después aconteció esto. Y les vuelvo a decir algo parecido. Entonces, en eso que están hablando, si tu hermano hace algo malo, y qué sé yo, aparece este versículo 18 y les dice esto. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo. Lo leo como está escrito y poniendo el énfasis. Esto les digo, 2 puntos. O sea, presten atención. Esto les digo. Paro. Entonces todos queden atentos. ¿Qué me va a decir? Bueno, eso sería. Esto les digo. Pero me perdí ahora. El 19. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Pedro seguía confundido después de esto, dice ahí. Digo, seguía pendiente, ¿cómo era eso del perdón? Porque después que les enseña esto Jesús, y Pedro lo va y le pregunta, ¿y cómo es el tema del perdón? ¿Cómo es que cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cómo es que? Y bueno, ahí sale esa enseñanza 70 veces 7, o sea, algunos muy exactos en la interpretación se ponen a multiplicar las 70 veces 7, no sabemos si es potencia, exponencial o qué, pero hace un cálculo y termina diciendo, bueno, tantas veces. Y si son muy prolijitos, agarran una libretita y hoy te perdono, tic, tic, hoy te perdono, tic, tic. Y en algún momento dicen, no te perdono más. No tenés perdón de Dios. ¿Por qué? Porque mira, 70 veces 7. Pero lo que está diciendo Jesús, y le vuelvo a reiterar, que si tenemos la autoridad del cielo, todo lo que hagamos va a ser obra del cielo. Que si tenemos la capacidad de ponernos a orar, ponernos de acuerdo en qué es lo que Dios quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Si tenemos esa capacidad de hacer lo que Él quiere, buscar lo que Él quiere, Él lo va a hacer porque es del cielo. Porque el que te va a dar la revelación de lo que es Dios. No es un sentir, no es un parecer, es una verdad. Y es espiritual. Y viene por revelación. Cuando pasan los años, aprendes muchas cosas, obviamente. Voy a contar una experiencia, tampoco es lo más trascendental. Pero esto de poder desatar en la tierra para que se desate en el cielo y desatar en el cielo para que se desate en la tierra. Cuando vos desatás una oración de sanidad por una persona que está en enfermedad y esta persona se sana, es porque del cielo se desató y vino a la tierra y deshizo esa obra que lo llevaba al infierno, más allá de la muerte, porque cuando alguien se muere sin conocer a Dios, se va al infierno. Digo, entonces la sanidad, creo que la mayoría de las veces viene por ese lado, ¿no? Porque a partir de allí, dice, aquellos que recibían sanidad glorificaban a Dios. Podríamos tomar un montón de textos para tomar referencia de esto. Pero lo que Jesús está diciendo es que entendamos esta parte. Y yo noté una cosa, y esto sucede cuando podemos orar al Padre con fe. Y yo tengo fe, pero hay muchas veces que la fe tiene juicio, o sea, juicio no de juicio de juzgar, sino de parecer, o sea, opinión. Yo tengo fe, pero tengo la fe basada en mi opinión. Yo tuve una experiencia de vida. Resulta ser que decidí con mi familia ir a una iglesia donde entendía que allí había mucho más de Dios y muchas más cosas para aprender, que era un tiempo nuevo para nosotros como familia. Yo era convertido ya hacía algunos años, creo que 8 o 9 años. Y tomé la decisión y fui a una iglesia, había motivos y Dios estuvo en el asunto de movernos. O sea, no es que me fui, siempre he sido medio arrebatado, está mi hija que sabe que toma decisión y vamos para allá y los cazaba de la mano como quien dice y los llevaba.
en un sentido de vida. Creo que nunca por un camino pésimo, no siempre el mejor, porque soy hombre. Y fuimos a esta congregación. Y estuvimos allí, fuimos bienvenidos y aprendí muchas cosas. Yo tenía una impronta, la que tenemos, la opinión. La que sigo viendo hasta el día de hoy, que muchos dirán, pero me lo han dicho, pero vale la pena, dale como qué sé yo, la gente en la calle, mira, de hecho tenés el texto base para eso. A los pobres siempre lo tenés, lo dijo Jesús. Entonces, viste, como que, pero es una impronta que yo traigo, ¿no? Ese socialismo, por decirlo así, impreso en mí. Llegué a esta congregación y terminé siendo en esa congregación líder de jóvenes. Llegué justo en un momento que el líder había caído en pecado, el reemplazo del líder se le desmoronó la familia, digo, cosas que pasan, ¿no? En las personas. Y quedé yo ahí regaladito al frente de los jóvenes, medio recién llegado. Y era una de esas congregaciones donde vos tenés 6 meses, donde te sentás en una silla de la congregación y haces el curso de bienvenida, porque te queremos dar la bienvenida bien, y te tenés que aprender los estatutos de la iglesia y todo. Y yo hice todo prolijitamente. Terminé paradito como líder joven. Y en ese liderazgo me llevó adelante a llevar gente y llevar adelante una obra. Algo. Pero mi impronta no era la impronta del pastor. Y el pastor se dio cuenta que no lograba meterme en la cabeza lo que Dios le había puesto a él, supongo. Su impronta. Llamémosle visión. Y en ese interín hubo otra persona que también se sumó a la iglesia y terminamos de alguna manera liderando a los jóvenes juntos. Me tocó armar un campamento. Y esto lo quiero contar porque es una experiencia. Y yo veía que había cosas que no se hacían bien, mi criterio, mío, que no estaban bien, que no se estaban haciendo bien, que no era de lo correcto, no sé, o lo que debería ser. Y recuerdo que me pasé todo ese campamento orando. No saben cómo oré. Hacían la reunión y yo me ponía en una orilla de rodillas y oraba y clamaba. Y vinieron gente de Buenos Aires a ministrar en ese campamento. Eran los músicos de Andrea Francisco, una cantante que en una época fue medio conocida en el ambiente evangélico, de la iglesia de Freyson. Ni sé lo que ministraron. Yo estaba absorto y encerrado en orar a Dios. Y una de mis oraciones era que Dios le haga ver al pastor y que el pastor entienda que había cosas malas y que ese hombre que estaba poniendo al frente de los jóvenes no tenía buenas intenciones. De hecho, los años me dieron la razón. Digo, para que sepan, ¿no? Digo la razón, ni siquiera la razón. Pasaron cosas que de alguna manera yo veía que iban a pasar. Quizás por mi experiencia de calle, ¿veo? Porque soy un callejero. Las olía. Pero yo clamaba al Señor por esto. No pasó nada. El pastor no se dio cuenta. Nadie vio lo que yo veía. La iglesia no la partió un rayo. De hecho, todavía existe. Los que hicieron cosas malas con los años tuvieron sus consecuencias de las cosas malas que tenían en su corazón. Pero Dios no ata ni desata ni se da esta realidad que espiritual cuando lo hacemos. Digamos en la carne, pero entendiendo la carne, no la carne, pues yo no estaba carnal porque estaba en pecado, sino con esto. Dios no es un pensamiento. Y la voluntad de Dios no es un pensamiento. Y la voluntad de Dios, la revelación de Pedro no fue un pensamiento. Por eso Jesús le dice, eso no te lo ha revelado ninguno de estos. Si estuviera en la calle como el que tuve el otro día, no, perro, esto no te lo dijo nadie. Yo me reía, el Benji lo miraba y el Santi abría los ojos así con el otro me decía perro. Porque así hablan ahora en el lunfardo, digamos. No, perro, no, mi rey. Y no estoy burlándome nada, es lo que hay. Quizás Jesús le diría, no, eso no te lo reveló ninguno. A vos no vino ninguno a decirte que tú eras así. A vos no te lavó la cabeza nadie. A vos vino Dios y te lo reveló. Y el reino de los cielos es por revelación. El problema es que nosotros nos movemos por inteligencia, pensamiento, opinión, pareceres, gustos.
a mí me gusta, a mí no me gusta. Y sí, es complicado. Por eso dice que es difícil entrar en el reino de los cielos. No es tan fácil, pero es a lo que hemos sido llamados. Y aquellos a los que Dios se les revela pasan a ser iglesia, y no iglesia visión nueva. Es un nombre fantasía el que tenemos, digo, es un nombre para identificarnos. Podríamos ser comunidad. La iglesia Cristiana Odón es comunidad pilar porque ellos pertenecen a una organización que se llama Comunidad Cristiana. Les pareció bonito hace muchos años atrás a un grupo de hermanos fundar la Comunidad Cristiana en Argentina, una rama que se desprendió de la unión de las Asambleas de Dios, y Comunidad Cristiana, y son comunidad. Entonces comunidad de Pilar, comunidad de Barrio Taller, comunidad de acá, comunidad de allá. Iglesia. Iglesias son los que están adentro y que entendieron que son iglesias. Los demás son comunidad. ¿Qué somos nosotros? Digo personal. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia. Ah, wow. ¿Quién me la reveló? El Señor. Bien. Entonces tenés la autoridad. Y si mañana ora por un enfermo y lo haces en la autoridad de los hijos de Dios, ese enfermo se salva. Y esa salvación puede traer sanidad. O puede traer salvación, lo que fuere. Podremos contar testimonios de ellos. Pasaron los años y esa decisión que tomé yo porque no había hecho Dios y toda la iglesia, lo que me costó varios años de mi vida. Y Dios no me mató ni me mandó por infiel a ningún lado. Dios se encargó de enseñarme cómo era la cosa. Claro que la experiencia la tengo hoy, que tengo 57 años. Y que ya me queda poco ir en el carretel, como dice Pablo, mucho más ahora que estamos más cerca de aquel día. Animémonos a predicar mucho más, y eso estoy haciendo. Y la experiencia no es transferible, porque si no sería como una transferencia. ¿Te impactó ya? Es tuya ya. Ya te lo transferí. Pero Dios vino para transferirnos eso. Para transferirnos su poder. Aleluya. En definitiva, Jesús les está diciendo, tengan unidad, tengan oración y van a tener poder de Dios. Y de pronto nos manejamos en la vida sin la unidad, sin la oración y en definitiva sin el poder de Dios, pero con el pensamiento de que yo amo a Dios y yo soy de Dios y yo quiero a Dios. Busquemos la dirección de Dios. Termino con ello, ya está. Espero entendamos que Jesús es eso. Y que compartamos la Santa Cena entendiendo eso. Ya me voy a bajar una aplicación para poderlo hacer vía WhatsApp, pero quiero dejarle una reflexión. Al margen de esta palabra, de este tratar de entender. Y la puse el otro día en mi estado, pero veo que esa palabra tiene mucho lenguaje castellano. Les dejo esta reflexión porque y como esta es la primera Biblia con la que yo me convertí, la primera Biblia que me regalaron y tuve en mis manos, me fue muy fácil porque leer el lenguaje popular me fue muy fácil entender la palabra de entrada. Y esta palabra que les voy a dejar fue la que marcó el rumbo de muchas decisiones en mi hogar, con Marisa, con mi esposa, que nos llevó a tener los frutos que nos permitió tener. Se resume en esto sencillito, pero ya les doy la palabra exacta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Buscad lo agradable y lo perfecto que es de Dios. ¿Es fácil? No dije que era fácil. Pero la voluntad de Dios es eso. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, versión popular. Libro, no se le ve leer, la tengo acá, pero búsquela. Hoy tienen las aplicaciones. Pregúnteselo a Google. Yo intenté hoy pasarlo al grupo de la iglesia, pero no sé cómo sacar de Google la versión y pasarla y compartirla. Pero si no, bájese la aplicación con muchas Biblias, que ya voy a hacer eso, para tenerlas y poderlas compartir.
No es que sea la palabra más nueva y más linda. Libro de Romanos, riquísimo en enseñanza de Pablo, para entender el reino, el gobierno, para entender a Jesús. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Amén. Espero, Señor, que aquello que tú has puesto en mi mente y en mi corazón pueda ser útil para la correcta edificación de cada uno de nosotros. Y así hacer tu voluntad, Dios, la que tú tienes establecida. Gracias, papá, porque tú obras en cada uno de nosotros. Gracias, papá. Amén.